Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Pues estoy aquí en el Parque Nacional de Loango. Llevo 3 días. Llegué el viernes y llegué hecho pomada. Llegué cansadísimo después de empujar 9 kilómetros la bicicleta sobre la arena. Finalmente, después de una semana de haber dejado el camino pavimentado, después de 220 kilómetros en este camino sumamente complicado y demandante, por fin he podido llegar al Parque Nacional Loango y estuve pensando qué hacer. La tarifa para ver a los gorilas es de 600 euros. Se pueden imaginar pagar 600 euros para ver 1 hora a los gorilas en su hábitat natural. Pues para mí es impagable. No lo puedo pagar. Y bueno, el Parque Nacional del Loango es uno de los lugares más salvajes y únicos de África Central. Muchas veces se le llama el último Edén de África por la mezcla increíble de ecosistemas y la facilidad para ver fauna en escenarios poco comunes. Y este lugar fue creado en el 2002 como parte del sistema de parques nacionales de Gabón. Como pueden ver, pues el lugar es espectacular. Atrás de mí tengo la laguna de Iguela. Está muy bonita, está muy idílica, pero pues hay hipopótamos, cocodrilos y tiburones. Está un poco peligrosa la laguna. Allá atrás es gratuita la acampada, pues así que estoy acampando. Miren nada más, qué rico. Una hamaca hecha de la red de los pescadores. Pues estoy en casa de mamá Melanie y papá Paul. Aquí preparan el café con citronel. Voilà, le feuille de crosolier. La tisane. La tisane. Oh. Voilà. C'est ça. Huele Là, muy tu rico. bois, voilà, tu bois, on fait ça le café bien. Ah, ça soulage bien au corps. Merci. Voilà. Si se preguntan cómo llegué aquí, ayer fue un día complicado. La sección donde estaba yo rodando es una montaña, muchísimas subidas, bajadas. Como les contaba en el capítulo anterior, desde hace varios días estoy tratando de llegar al Parque Nacional Loango, pero la ruta se está poniendo complicada. Y como les contaba, llegué a esta bifurcación, no sabía para dónde. Bueno, pues después de esperar 30 minutos, no vino nadie, no ha pasado ningún vehículo y se está haciendo tarde, así que voy a tomar el riesgo de irme a la izquierda. ¡Vámonos! Y al final tomé el camino correcto, sí era ese camino, esa era la carretera nacional, así que estoy en esta localidad que se llama Nganda, algo así. Sigo en medio de la selva, está increíble, está muy tranquilo. Pero obviamente pues es una comunidad muy alejada y no hay electricidad, así que ya puse la celda solar a cargar las baterías de la GoPro. Ayer que venía ya no tenía yo baterías en las cámaras, así que ya no pude grabar nada. Pues ya desayunamos un poco de café y pan y le pregunto a mamá Melanie de dónde compran el pan, y lo traen desde Port Gentil en una camioneta, se lo manda su sobrina y aquí ya tiene pan, ¿no? Así, o sea, estamos tan alejados de todo que hay muy pocas cosas y todo está carísimo. Bueno, pues hay varias circunstancias que me gustaría compartirles. Hay unos mosquitos chiquititos, les llaman fogu. Son tan chiquititos que no se ven, pero todo el día están picando. Ustedes me ven con pantalón y camisa larga, pero el termómetro marca 32 grados centígrados. Y la razón por la que estoy vestido con ropa larga es para protegerme de dichos mosquitos. Es la hora del fogó. Miren nada más cómo se pone la piel. Y el mosquito fogó al que se refiere el vagabundo del mundo también es conocido como mosquito de arena. Son de tamaño muy pequeño, miden de medio hasta 1 milímetro, pican más fuerte que muchos mosquitos. La reacción que hace la piel ante los mosquititos. Estoy bastante cansado, así que pues hoy me tomé un descanso, me lo tomé libre. Tengo que reparar cosas, ya lavé la ropa y les tengo que enseñar lo que le pasó a la llanta. No sé qué pasó exactamente, pero ya se rajó todo. No sé si falta de presión o exceso de presión, no lo sé. Las voy a cambiar. En total, estas llantas que me regaló mi carnal Joel, los puse en Madrid y llevan alrededor de 18,000 kilómetros. Estoy sorprendido que la llanta trasera ya casi está muerta.
pues miren qué afortunado. Estoy a mitad de la reparación y la jefa Melanie me trajo una cubeta de pamplemousse o toronja. Una cubeta llena. ¡Wow! ¡Qué afortunado soy! Gracias, gracias, gracias. Bueno, el neumático de atrás ya quedó. La llanta que tenía adelante la puse aquí atrás y la nueva la voy a poner adelante. Pues estamos en la hora del fogó, beaucoup de mosquito, con la mamá Melanie y papá Paul. Merci beaucoup por la hospitalité. Sí, estamos disfrutando de los mosquitos. ¿Fogó? Fourrou. El fogó. Buenos días, gente. Pues estoy dejando Eneganda. Estoy muy contento. Melanie y Paul me trataron súper bien, bien chidos. Le bon voyage. Merci, papá. Voilà, oui. Una foto más. Me dejaron descansar, me dejaron reparar mi bicicleta. En fin, pues dejando Eneganda. Muy contento, muy agradecido. Y pues una mañana muy agradable. Está nublada, más temprano llovió un poco. Por fin me faltan 55 kilómetros al Parque Nacional de Loango. Llevo 4 días en la ruta y no he visto un elefante ni un gorila. Todos me dicen que hay muchísimos elefantes, pero no los he podido ver. Así que pues poco a poco voy a ver qué me toca hoy, con qué me sorprende Gabón. Todos los días me sorprende con algo muy agradable. Y la sorpresa de hoy ya se está dejando ver. Pues se está poniendo bueno, se está poniendo interesante el camino. A seguir adelante. Pues estoy pasando unas comunidades, son como caseríos muy pequeños. Hay unos muy interesantes, hay unos muy bonitos. Así va siendo el camino a Loango. Pues me enterré, quise pasar por el agua y la llanta se enterró en el lodo. Ay, estaba bueno el lodo, estaba profundo el lodazal, pero afortunadamente no me caí. Y con la suerte de que está pasando este vehículo y pues me sirve para estimar un poco la profundidad del charco, porque como ya les he mostrado, pues me estoy atascando en muchos lados. Así que bueno, pues este también se ve que va a estar profundo. Pero bueno, por suerte lo puedo pasar por un lado, así que no me atasco. Y como si la vida estuviera diciendo, va a estar complicado, pero te la vas a pasar muy bien y vas a aprender muchísimo. Bueno, pues ya se puso más divertida la ruta. Y lo que el vagabundo no sabe y está descubriendo es que está atravesando la parte más plana de la travesía hacia el parque. Toda esta parte de la carretera cruza humedales y bueno, pues está lleno de muchísimos charcos y muchísimo lodo. Y lo que es la aventura para el viajero es la vida diaria de la gente local, realidades que se encuentran en el camino. ¡Buah! Estuvo bueno. Hoy estaba hondo y con fondo fangoso. Hasta los valeros de los pedales llegó el agua. ¡A darle! Pues la ruta se puso dura, está bastante demandante, está compleja. En esta etapa ya pasé los charcos, ahora está plano y lleno de arena. Tengo que empujar muchísimas veces la bicicleta, pero bueno, ahí poco a poco avanzando. Me faltan 17 kilómetros al entronque del Parque Nacional Loango. Pues en esta etapa del
de la carretera se ve que cuando llueve se pone lodoso. Se ven las huellas de las camionetas que batallan para subir y para bajar. En la bicicleta pues paso a pasito, pero pues sí, también me atasco, me tengo que bajarme de la bicicleta y empujarla. Pues como se puede ver, la ruta está espectacular, la selva gabonesa, mis respetos. Está hermosa, ha estado durísima la ruta, llevo 50 kilómetros, he tenido que empujar muchas veces la bicicleta, pero miren nada más qué hermosura, está increíble, está hermoso. Pues es tardísimo, son más de las 6 de la tarde y no encuentro un lugar para dormir. La ruta estuvo larguísima, muchísima arena, rodé lentísimo y ahora no sé qué hacer. No encuentro un lugar para dormir. Pues aquí me quedé a dormir. Están construyendo esta casa, me dieron permiso de poner la casa de campaña aquí. Me invitaron a cenar ayer, delicioso, era pescado. ¿Tarot? Tarot? ¿Tarot? Niembue. Y manioc. Manioc. Manioc, merci beaucoup. Y ahorita me van a invitar a un café. Súper chidos los africanos. Esta es la casa que están construyendo y pues cortan la madera ahí en el bosque. Pues están sacando tablones para la construcción de la casa de la mamá Jacqueline. Y pues poco a poco están construyendo su casita. La jefa Jacqueline nos invitó a almorzar. Pues ayer que venía me quedé sin el freno trasero, dejó de regresar el muelle. Estoy tratando de sacar el cable y está atascado. No se puede sacar el cable. Aquí mis valedores me están ayudando a sacar el cable. A ver si lo logramos sacar para poner uno nuevo. Y bueno, pues las consecuencias de tanto lodo es que también los cambios traseros está fallando. Se metió lodo aquí y ya no entran bien la estrella pequeña, ya no entra bien. Un mal lugar para que se descompongan las cosas en medio de la selva de Gabón. Se la vi, así es la vida. Y aquí en la parte de atrás de la casa, este de aquí es cacahuate. Esto es cacahuate y esto de acá es cazaba. Y por acá tienen la flor de Jamaica. Miren qué bonito. Salgo de la casa de la jefa Jacqueline para recorrer la última etapa del camino al Parque Nacional Loango, pero la familia me advierte que está muy complicado, que el camino está en muy malas condiciones, que mejor tome un vehículo, pero la necesidad del vagabundo es más fuerte que la sensatez de esperar una camioneta. Llevo como 1,5 kilómetros en 1 hora. Está muy arenoso, ya nomás estoy esperando que pase un vehículo que me quiera llevar. Son 18 kilómetros, pues así nunca voy a llegar. Voy a llegar pasado mañana en una camilla. Pero la ruta para la bicicleta está pues casi imposible, pura arena. No pensé que lo diría, pero esta ruta no la estoy disfrutando. Llevo varias horas empujando la bicicleta. La selva está espectacular, pero el camino puro de arena. Como no sé si voy a poder observar los gorilas o no, pues aprovecho el tiempo y me voy a observar hipopótamos, elefantes y búfalos de Gabón. Y según explica Fisher, uno de los guías locales del parque, me dice que en la laguna de Higuela viven aproximadamente 10 familias de hipopótamos con 4 o 5 integrantes cada una.
En el mundo existen 3 especies de elefantes, una en Asia y 2 en África. Esta es la menos común y de descripción más reciente, Loxodonta cyclotis, conocido como el elefante africano del bosque, y solamente quedan 150,000 individuos en vida libre, por lo que se considera que se encuentra en peligro crítico de extinción. De estos, el 20% vive en el Congo, de donde es originario. Pues está bien interesante que son elefantes bien pequeñitos, se han adaptado a la selva, entonces es una especie más pequeña, tienen una altura como de 2 metros, muy bonito verlos en su hábitat natural. Por lo general viven en selvas tropicales, pero van cambiando de hábitat de acuerdo a la estacionalidad en busca de alimento, el cual se compone por plantas ya que son herbívoros, pero también están en busca de agua. De las 3 especies de elefantes, el africano del bosque está en medio en tamaño, mide hasta 4 metros y pesa hasta 6.6 toneladas. Miren qué bonita escena, los búfalos en primer plano y al fondo el mar Atlántico, qué bonito. Y el búfalo africano de bosque es una subespecie más pequeña y discreta que el famoso búfalo de la sabana del este y del sur de África. Este es más pequeño y bajo, tiene un pelaje rojizo o café anaranjado, es más tímido y difícil de ver, así que observarlo aquí en la playa es una escena digna de recordar. Sus patas tienen unas gruesas almohadillas que sirven como amortiguadores para soportar todo su peso, y no solo eso, también les sirven para percibir vibraciones en el suelo y poder comunicarse. Viven en pequeños grupos de hasta 8 individuos en los que las hembras cuidan y amamantan a todas las crías y no conviven con otros grupos familiares en comparación de los otros elefantes africanos. Y en un giro inesperado, caminando por el parque, me encuentro al explorador británico Henry Cookson, quien es reconocido por sus expediciones al Ártico y la Antártida. Conversamos un poco, le cuento de mi proyecto, de mi travesía por África. Él se emociona mucho y dice que me quiere apoyar con la observación de los gorilas. Así que me hace un gran regalo y de esta manera él me ayuda a cumplir mi sueño. Muchas gracias, Henry. Este es el centro de estudios para los gorilas. Estamos rodeados de selva y manglares. Decidimos poner el centro de estudios aquí porque los gorilas vienen a alimentarse en esta época del año. En este momento los tenemos muy cerca, pero en los meses de agosto y septiembre todos los individuos se mueven un poco más lejos en busca de alimento. Aquí podemos ver los primates que son estudiados, podemos ver su descendencia y sus comportamientos. Aquí tenemos a la hembra dominante, Donk. Acá abajo tenemos a sus 2 hijos. Ella es Aurelia y aquí están sus 2 crías. Waka es un macho de 13 años. Con el apoyo de otros guías y los radiotransmisores, le informan a nuestro guía la ubicación exacta de la tropa. La subespecie gorila, mejor conocida como gorila occidental de la llanura, se diferencia de otros gorilas por su menor tamaño. Son los gorilas más pequeños que existen. También se diferencian en el color de su pelo, el cual es corto y pardo. Además, tienen una nariz y labio diferentes. Tienen los brazos más largos que las piernas, por lo que se desplazan en sus 4 extremidades apoyándose de sus nudillos. Hay que ponernos tapabocas para evitar cualquier transmisión, de ellos a nosotros o de nosotros a los gorilas. Este es el fruto del árbol y es uno de los alimentos preferidos de los gorilas. A pesar de que pesan más de 100 kilos, son herbívoros y pasan la mayor parte del tiempo comiendo. Para dormir, construyen nidos y viven en grupos llamados tropas.
Cuentan con hasta 22 vocalizaciones diferentes para comunicarse y cuando muestran enojo caminan en 2 patas y se golpean el pecho. Ahí se puede observar una cama donde duermen los gorilas en la parte del árbol. Viven en los bosques de Gabón y antes se distribuían en el Congo, de donde hoy se les considera extintos. Se encuentran bajo la categoría de riesgo como en peligro crítico de extinción, debido a que en los últimos 20 años sus poblaciones han disminuido hasta en un 60% debido a la tala ilegal y al virus del ébola. Muy interesante, una experiencia muy bonita. Finalmente, después de una ruta muy complicada para poder llegar al Parque Nacional Loango y después de varios días de espera, finalmente pude cumplir mi sueño de ver elefantes y gorilas en su hábitat natural. Muchísimas gracias, Gabón.